Agradezco a los organizadores que me han invitado a esta jornada. Bueno, me habían pedido que hable sobre el tema de lo que derechos indígenas y problemáticas étnicas en nuestra provincia. Y también el tema del derecho a la tierra. En realidad, estuve pensando cuáles eran los intereses de ustedes en estos temas, pero me parecía que una buena manera de ver el tema étnico, el tema de derechos, es enfocarlo desde la complejidad. ¿Sí? Los derechos concepto bastante abstracto, es un concepto bastante universal y nos puede hacer pensar de que en la medida en que la legislación va cambiando, nuestra vida concreta va cambiando. Y esto es una verdad a media, digamos. Es cierto que a medida que el Estado reconoce un derecho, algo, algunas veces afecta nuestra vida y otras no. ¿Sí? Entonces, pensé pensarlo más bien desde la práctica. Y cuando uno piensa la vida, desde la sociedad, desde la práctica, se da cuenta de que este sujeto universal, que es el sujeto de derecho, que es un abstracto total, en realidad no existe. Lo que existimos somos personas concretas, de carne y hueso, que tenemos nuestra vida, que tenemos nuestros intereses, estamos en la sociedad y demás. Y estamos en una sociedad en la que hay mucha complejidad. Entonces, esta famosa frase, todos somos iguales, en realidad esconde que no todos somos iguales, que somos diferentes y tenemos derecho a ser diferentes. ¿Sí? Y que además somos tratados de manera diferente. ¿Sí? En la sociedad hay desigualdades, hay diferencias, hay jerarquía, hay discriminación, hay sometidos, hay gente que domina, somete a otros, hay explotadores y hay explotados. Entonces no existe un sujeto en abstracto que es igual a todos los sujetos universales. Por eso me parecía que un buen paraguas, voy a tratar de ser cortita, quizás al principio voy a hablar un poco en abstracto, pero ya voy a llegar a las cuestiones más concretas. Un buen paraguas para ver el tema étnico, incluso el tema de la discriminación de género y el tema de la discriminación de clase y la discriminación sexual, era pensar el racismo. Para pensar el racismo, yo me basé en un autor que se llama Rolf Vogel, que es un autor latinoamericano que trata de pensar desde Latinoamérica, no pensar solamente con autores europeos, que es lo que suele pasar siempre, que nos pensamos nosotros a través de cómo piensa Europa de nosotros. Y este autor, lo primero que aclara con el tema del racismo, que el racismo no es un prejuicio, tampoco es un estereotipo, ni es una visión personal, ¿sí? Yo puedo, qué sé yo, tener una idea o un prejuicio de que las personas rubias y de ojos azules son estúpidas. Eso es un prejuicio mío y no es racismo, es un prejuicio. Que esté equivocado, que no esté equivocado.
También puedo tener el prejuicio que las personas que tienen la piel oscura son traicioneras. O puedo tener el prejuicio de que los judíos les gusta la plata. Pero mientras eso sea una idea mía, personal, un estereotipo propio, es simplemente eso, un prejuicio, un estereotipo. El racismo es algo más que eso. El racismo tiene que ver con la institucionalización de ciertas jerarquías. El racismo tiene consecuencias concretas sobre la vida de los demás. Entonces, para que hablemos de racismo, estamos hablando de instituciones de poder que operan en la vida de las personas y que afectan, que hacen daño en la vida de esas personas, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a intentar enfocar un poquito es el racismo en ese sentido, ¿sí? No el racismo en términos de prejuicios individuales, sino el racismo institucionalizado que divide a la sociedad y opera en la vida concreta de las personas, ¿sí? Y que le produce a un determinado grupo mayor desempleo, le produce segregación espacial y urbana, que le produce, le niega acceso al sistema de salud, que le niega acceso o le da un acceso diferenciado al sistema de salud, al sistema de educación. A eso nos referimos cuando estamos hablando de racismo. Entonces, algo que está institucionalizado, que opera a través de las instituciones y que está inscrito, por lo tanto, en relaciones de poder. Porque cuando uno habla de racismo, ¿qué piensa? Bueno, Luther King, las películas, los negros yanquis que no podían tomar agua del mismo vaso que el blanco, que no podían ingresar al baño el blanco, que no podían andar en el colectivo, igual que el blanco. ¿Y eso era racismo? Claro, racismo, absolutamente. Pero no es el único racismo que hay. Ese es un estereotipo de racismo que uno tiene, ¿sí? Pero hay otros racismos que atraviesan nuestra sociedad y que tienen otra forma y capaz que por eso no los vemos tan fácilmente, ¿sí? Entonces uno piensa, bueno, acá no hay racismo porque acá no se discrimina a los negros. En general yo podría decir, bueno, el estereotipo del racismo que uno tiene de América, bueno, no tenemos personas con ese color de piel. Pero el racismo del que yo estoy hablando es un racismo no solo que es institucional, no solo que afecta la vida de las personas, no solo que está inscrito en las relaciones de poder, sino que además no tiene como único, digamos, marca diacrítica el color de piel. Porque hay racismos que no pasan exclusivamente por el color de piel, ¿sí? Hay racismos que tienen que ver con la forma de hablar, hay racismos que tienen que ver con la cultura, hay racismos que tienen que ver con la identidad étnica, ¿sí? Entonces, a lo que nos estamos refiriendo a esa cuestión más global, ¿sí? No al prejuicio o al estereotipo individual, sino el racismo institucionalizado. Bueno, este autor que yo les había nombrado, para hablar de este tema, él comienza marcando, voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque al principio le va a parecer un poco abstracto, pero después vamos a abarcar un poquito. Él marca que en la sociedad existe una jerarquía. Y la jerarquía, esta jerarquía, hace que se clasifiquen a los hombres por superiores e inferiores.
Esta jerarquía generalmente está muy marcada desde Europa en nuestras sociedades, que hemos sido colonizados por Europa y tenemos unas formas coloniales de pensar, hace que se piense que hay seres superiores y seres inferiores. Estos seres superiores, los que dentro de la jerarquía se ven como superiores, estarían en lo que este autor llama la zona del ser. Los seres considerados como inferiores, inferiorizados, casi subhumanizados, están en lo que él llama la zona del no ser. Cuando está hablando de zona, no está hablando de zonas geográficas, ¿no? Por ahí son zonas geográficas, pero más que nada zonas sociales. Entonces, tenemos una zona del ser donde las personas que pertenecen a esa zona social, a esa zona geográfica, lo tenemos que ver dentro de una mirada bastante compleja, donde todos los que pertenecen a esa zona son considerados humanos, son considerados en una dialéctica de un yo y un otro, pero que están en el mismo nivel. ¿Sí? Y tenemos lo que él denomina la zona del no ser, que es la mayor parte del mundo, en donde las personas no son consideradas humanas. Por supuesto no está dicho, no está explicitado, pero en las cuales esta visión de jerarquía hace que a las personas que viven en esa zona del no ser se las considere subhumanas. Y esto tiene consecuencias directas sobre la vida de la gente. Y esto está institucionalizado. Por eso hablo de racismo en la medida que sea una jerarquía institucionalizada. ¿Qué ocurre? En la zona del ser hay opresión, hay dominación, hay injusticia, hay desigualdad. Sí, ocurre todo eso en lo que él llama la zona del ser. Hay opresión de clases, hay opresión, o sea, hay explotadores y explotados, hay gente que trabaja un montón de horas y se le paga muy poco, hay gente que se enriquece a costa del trabajo de los otros. Estamos hablando de la zona del ser, ¿no? Sí, lo hay. ¿Hay opresión de género? Sí, las mujeres somos inferiorizadas, de distintas maneras se nos considera que tenemos que obedecer a la jerarquía masculina. Hay patriarcado, sí. Hay discriminación de sexo, los travestis son discriminados, les cuesta conseguir trabajo, creo que de eso vas a hablar vos, Rodrigo, ¿no? ¿Existe todo eso? Sí. Pero dentro de todos estos tipos de opresiones existe una dialéctica que permite que el discurso del derecho y que el discurso emancipatorio pueda funcionar. Buenas noches, permiso. Buenas noches, gracias. ¿Por qué funciona este discurso? Con toda la dialéctica que tiene toda la lucha, la liberación y todo lo que queremos. Funciona porque hay un considerarse humano o en un plano de igualdad en cuanto a la humanidad. Todo esto, todo este tipo de opresiones que vivimos, que se viven en la zona del ser, lo que no hay en la zona del ser es opresión racial. Puede haber discriminación o prejuicios individuales, como lo que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Los prejuicios individuales que tenemos cada uno y que podemos tener en relación a la raza. Pero no hay discriminación racial en el sentido institucional.
como yo dije que entendíamos el racismo. En cambio, en la zona del no ser, todos estos tipos de opresiones existen, pero existe agravado y profundamente agravado por la discriminación racial, ¿sí? Entonces, porque en la zona del no ser, en esto que parece, suena muy filosófico, no aplican los derechos en el sentido que aplican en la zona del ser. Entonces, en general, ¿cómo se gestionan los conflictos en la zona del ser? Se gestionan pacíficamente con algunos momentos de violencia, digamos, ¿no? Hay una protesta en la calle, se lleva la bandera, se hace ruido, se protesta, por ahí hay alguna escaramuza con la policía, en fin, no hay... no es la violencia o la vida que está en juego de manera permanente. En cambio, en la zona de no ser, los conflictos se gestionan a través de la violencia permanente y de la apropiación, con momentos excepcionales de emancipación. Entonces, ¿a dónde voy con esto? En que cuando analizamos el discurso del derecho, cuando pensamos en términos de la sociedad, tenemos que mirarla de una manera más compleja, porque este sujeto universal, que es sujeto de derecho, es un abstracto que no existe. Entonces, en lo concreto, no es lo mismo. Y vuelvo a repetir, que las zonas de ser y no ser son movibles y son sociales, ¿no? Por ahí, muchos de nosotros pertenecemos a la zona del no ser en relación a, qué sé yo, grupos sociales poderosos de Buenos Aires, ¿no? En los cuales nosotros somos la zona del no ser de los cabecitas negras. Pero, por ejemplo, si pensamos nuestra provincia dentro de esta complejidad, nos vamos a dar cuenta que es muy distinto, por ejemplo, ser un travesti, pensemos en Florencia de la Vega, ¿sí? Sufre opresión, sufre discriminación, por supuesto que sí. Pero es lo mismo que vive un travesti que está en la rotonda de Pichanal. Es mucho más complejo, es mucho más agravado lo que vive esa persona, porque allí su vida no vale nada, ¿sí? Su vida es, en esta zona del no ser, la vida tiene otro precio. No es el mismo, no es lo mismo que se muera un niño de hambre wichi a que se muera un niño de hambre, qué sé yo, o que se muera un niño de la clase media de París. Los dos son niños, los dos son personas, y las dos muertes nos causan dolor, pero para la sociedad el proceso es distinto, lo capitaliza de distinta manera. En nuestra provincia tenemos grandes zonas de no ser, donde las personas, aunque no se lo explicite, no son consideradas personas. Institucionalmente son discriminadas. Hay instituciones racistas, ¿sí? Entonces, es en este sentido que hablo del racismo. Cuando uno va a una escuela, en el campo, a mí me pasó de ir a una escuela y se pone a conversar con la maestra y la maestra dice, sí, acá damos educación intercultural y bilingüe. Ah, qué bueno. ¿Y el maestro bilingüe dónde está? No, lo mandé aquí a Calle Agua. Ah, qué bien. ¿Y
y los niñitos, los niñitos indígenas comen acá. Y a ellos les damos estos gallitos para que tomen. Y a ellos les preparamos esta comida, porque no les gusta la carne. Los niñitos criollos comen allá. Y los vasitos son distintos, porque a los niñitos criollos les da asco tomar en el vasito que puede llegar a tomar un niñito chico. Eso es racismo. Y eso va más allá de la... ¿Vos querés hablar? Sí, le quería apuntar. Sí, termino esta idea. Y eso va más allá de esta idea del racismo que uno tiene pensado en Estados Unidos con los negros discriminados. Eso ocurre hoy, en la actualidad. ¿Sí? O sea, usted dice que no me quedó claro. O sea, el racismo es igual que discriminar, o serían dos cosas diferentes. El racismo, digamos, forma parte en el sustento ideológico de una forma de discriminar. ¿Sí? ¿Por qué se discrimina o por qué se ejerce esa discriminación o racismo? Porque se considera, a esa persona se le considera inferior. ¿Sí? El racismo es considerar que hay jerarquías humanas, que hay jerarquía entre los seres humanos, y esa consideración está inscrita en relaciones de poder. Eso está institucionalizado. Pero discriminar es más que ser racista, ¿no? Me parece que... O sea, se puede discriminar... De la discriminación racial estoy hablando. Quería ver la diferencia entre el racismo y la discriminación por ¿racial? Separado. No. O sea, por separado. Bueno, a ver, un discriminador la discriminación es un acto que puede ser individual, claro. Tiene que ver con un prejuicio, puede ver con un prejuicio, o puede estar inscrito socialmente. Pero la discriminación es el acto por el cual yo demuestro que inferiorizo a otro, ¿sí? Ya sea por su condición sexual, por su condición racial, por su condición cultural, por su condición, lo que fuera. ¿Sí? En realidad la palabra discriminación quiere decir separar, clasificar, pero lo que pasa es que en el sentido que lo usamos socialmente es clasificar de manera inferior. Pero es algo que la sociedad impuso o ya viene hace mucho. Yo creo que la sociedad impuso desde hace mucho las dos cosas. Claro, es una construcción social. Claro. Y en cada época se discrimina o se hace una clasificación racista de distintas maneras. ¿El racismo sería la institucionalización de la discriminación? El racismo sería la clasificación de las personas en superiores e inferiores, la jerarquización, la clasificación jerarquizada, institucionalizada, inscripta en relaciones de poder. Si yo tengo un prejuicio individual, es un problema mío. Mientras yo no esté inscrita en una institución o no ejerza poder, ¿sí? no es un problema individual. No es una forma de pensar de determinadas personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de racismo estamos hablando de esta jerarquización, esto considerar superior e inferior, pero inscripto en relaciones de poder. El proceso de colonización fue un claro ejemplo en ese sentido. El proceso de colonización está inscrito en nosotros actualmente. O sea, la mayor parte, el racismo que nuestra sociedad tiene, viene del proceso de colonización que hemos sufrido como sociedad. Cuando se acabó la colonia como organización política, no se acabó la colonialidad. Nosotros, la colonia es una forma de organización política que impone, ¿sí? un gobierno. Nosotros nos liberamos de la colonia, pero no nos descolonizamos.
la colonialidad sigue en nuestras formas de pensar y clasificar el mundo. Entonces, digamos, la clase, las élites blancas descendientes de europeos, que en ese momento se llamaban criollos en América, repiten los criterios de jerarquización, de dominación, de inferiorización al otro dentro de América misma. ¿Sí? O sea, lo que ellos sufrieron, lo repiten hacia los otros. ¿Se entiende? O sea que es... Digamos que los europeos son el ser y nosotros el subser, por eso nos tratan por subdesarrollado. Si lo miramos desde Europa, sí. Digamos, la zona del ser dentro de la modernidad era básicamente Europa, ¿sí? Entonces, y todo el resto éramos el no ser. Con el proceso de descolonización, que quedamos ya con la colonialidad adentro nosotros, lo que se producen se reproduce en pequeño en distintos lugares. Entonces, la zona del ser puede estar dentro de una ciudad, hay zonas de ser y zonas de no ser. Dentro de un país hay zonas de ser y no ser. Es complejo y se va como solapando. No podemos decir solo es Europa. Pero para pensarlo en grande, en el siglo XIX, Europa era el ser y nosotros éramos el ser. La ideología se fue centrando, porque si ellos vienen, o sea, nosotros hemos sido colonizados, la idea es la que sigue quedando. Por eso hablamos de colonialidad, seguimos con la colonialidad. En la ciudad misma de Salta hay zonas de ser y zonas de no ser. Y esta zona de ser y zona de no ser es la que marca distintas formas, digamos, de cómo se gestiona la vida y cómo se gestiona el conflicto, ¿sí? No es lo mismo un delito que comete un adolescente de clase media que vive en el centro de un delito que comete un adolescente que vive en un barrio marginal, en una villa y demás. No se lo gestiona de la misma manera. ¿Sí? No se lo gestiona de la misma manera. Pero eso es discriminación, no racismo. Es discriminación racial. Estamos hablando de cómo se gestiona en la zona del ser y del no ser, y cómo dentro de la misma Salta hay zonas del ser y zonas de no ser. Norma, ya no sale lo profesora, ¿no? Me parecía, en función de las preguntas que iban haciendo los chicos, me parecía importante marcar que lo que vos estabas planteando en relación a esta categoría del racismo tiene que ver con una construcción teórica y que comúnmente en la vida cotidiana uno usa el término racismo como muy ligado, ¿sí?, a esto de la discriminación por color de piel y demás, como que marcar eso para que no se confundan, que lo que vos estás planteando es algo como mucho más complejo, ¿sí?, una construcción compleja del término racismo. Es como corrernos un poquito, ¿sí?, del uso que le damos en la vida cotidiana a la palabra racismo. Porque por ahí, cuando en la vida cotidiana hablamos de racismo, estamos hablando de este prejuicio individual. Exacto. Cuando yo digo, ay, ese es un negro de mierda, dicen, ah, sos racista. Bueno, ya termino. Pero ahora estoy hablando, eso es un problema mío, es un prejuicio mío, es un problema mío. Pero cuando esto se ejerce desde las instituciones, se convierte en racismo. Desde las instituciones hay zonas de no ser. El hospital de Morillo, por decir algo, la directora del hospital de Morillo decía, los wichí son como animales. Lo dijo la prensa. Sí. Entonces, ¿qué es eso sin una zona de no ser? ¿Qué es eso sin una zona donde institucionalmente se considera subhumano al otro? Cuando alguien se apropia de la tierra o del territorio de las comunidades, es como que no tiene la misma gravedad
a que si me apropio de la tierra de alguien de la zona del cerro. ¿Sí? Cuando desmonto, cuando se desmontan grandes extensiones del Chaco, se está afectando la vida de muchísima gente. Pero eso no figura en ningún lado, porque es una zona de no ser. ¿Sí? Cuando a mí me tocó estar, por ejemplo, en un lugar donde las topadoras estaban arrasando con todo el territorio de una comunidad en Bachiller. Los huichís habían ido a la policía ambiental a hacer la denuncia. La policía no reaccionó, nadie hizo nada, porque es una zona de no ser. Cuando nosotras fuimos, como docentes de la universidad, venimos de la zona del ser, recién apareció la policía ambiental a parar las topadoras, cuando ya se habían, por supuesto, desmontado 600, 700 hectáreas. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que existe injusticia, existe el derecho, existe el conflicto, pero se complejiza de distinta manera. No es lo mismo para todo el mundo. Este sujeto de derecho universal no existe. No existe. ¿Sí? Todos somos iguales, no existe. Y bueno, finalmente, ya para despedirme que el tiempo... Sí. Bueno, ya no me acuerdo. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, después seguimos. Un aplauso para